¿Estamos hablando de qué? La gracia, el orden de salvación. El orden de salvación. ¿Ok? ¿Tienen la imagen? Busquen esa imagen. ¿Ok? ¿En qué escalón estamos? Gracia, justificación. Gracia justificadora. ¿Ok? Gracia justificadora, que es el escalón número 3. Okay. Lo comenzamos la semana pasada. Hoy, primeramente, el Señor lo terminamos. ¿Estamos? La gracia justificadora. Ahora, para hacer un breve repaso, antes de entrar de lleno en la justificación, hablamos y definimos 3 elementos importantes en la jornada hacia la justificación. ¿Quién me puede decir, mirando sus notas, cuáles fueron esos 3 elementos? La ley moral. La ley moral es el primero, el segundo. Arrepentimiento. Ahora, bajo el arrepentimiento habían 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento legal y el arrepentimiento evangélico. Evangélico, ¿ok? Y el tercer y último elemento. Obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento or works suitable for repentance or worthy of repentance. Ahora, las obras son 100% en toda ocasión necesarias para que una persona pueda ser justificada. No. ¿Ok? ¿Cuál es la única cosa, el único requisito 100% necesario para ser justificado? Fe. La fe. ¿Ok? Es solamente y únicamente por fe. ¿Ok? Entonces, ahora, entonces eso quiere decir que una persona puede ser justificada sin dar frutos o hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. ¿Ok? Ahora, si el ser humano que se ha arrepentido tiene el tiempo y la oportunidad de parte del Señor, o sea, no muere en 5 segundos, no muere a la misma hora o el mismo día, sale del hospital, vamos a decir, sale de la crisis en la que se encuentra y Dios le da tiempo, le da vida y oportunidad para esa persona hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Le es necesario para ser justificado? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ok? Sí. Dijimos, y John Wesley enseñaba que las obras dignas de arrepentimiento no eran 100% necesarias, porque hay ocasiones, como hablamos del ladrón en la cruz, que uno de los ladrones que estaban con Jesús mientras estaba siendo crucificado, él no tuvo el tiempo ni la oportunidad para demostrar frutos o obras dignas de arrepentimiento. Tampoco tuvo el tiempo ni la oportunidad de bautizarse en las aguas, que es un requisito para todo discípulo. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso no podemos teológicamente y correctamente decir que son requeridas o necesarias al 100%. ¿Ok? Ahora, ya entrando en materia acerca de la gracia justificadora y que la fe es 100% necesaria para ser justificado, empezamos a hablar acerca de cómo Wesley definió la calidad de fe que se requiere para ser justificado. Entonces, habían 3 clases de fe
que para Wesley no cualificaban. ¿Okay? ¿Cuál fue la primera categoría o clase de fe a la que él se refirió? La fe de un pagano, ¿okay? De cualquier pecador, ¿okay? Y no voy a repasar eso, pero una definición bastante interesante, ¿sí? Hasta mi esposa el otro día estábamos viendo un show y alguien clamó a Dios antes de hacer y cometer fechorías y ella dijo, mira, ese tiene la fe de un pagano. Le dije, ¡hey! Estás aprendiendo. Yeah, the faith of a heathen. Okay? Entonces, la segunda categoría de fe era la fe de un diablo o un demonio. Okay? Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Pero no tienen la fe que es necesaria para ser justificados. ¿Okay? Ellos más que nadie saben y conocen la existencia de Dios. ¿Okay? Sin embargo, su creencia no les cuenta. No es como la Biblia testifica en varias ocasiones del amigo de Dios. ¿Quién era el amigo de Dios? ¿Quién fue el amigo de Dios? El padre Abraham. ¿Okay? Abraham, ¿qué dice la Biblia? Repetidas veces, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, justificado. Él creyó y su creencia, su fe, lo llevó a ser justificado por Dios. ¿Ok? Entonces no es la fe de un pagano, no es la fe tampoco de un demonio, pero tampoco es la fe de los quienes, de los mismos apóstoles que siguieron a Jesús mientras que él anduvo y vivió aquí en la tierra. ¿Ok? Porque, como dijo Jesús a Tomás, más bienaventurados serán aquellos que creerán sin haber visto. ¿Ok? Tú crees porque tú me has visto. Tú dijiste, yo no voy a creer a menos que yo toque sus manos y ponga mi mano en su costado y vea sus heridas. Ok, aquí estoy, ahora tú crees, ahora tienes fe. Pero bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Amén. Entonces, la fe que se nos requiere a nosotros es aún mayor que la fe que tuvieron los apóstoles mientras que anduvieron con Jesús en carne y hueso. ¿Ok? Entonces, la fe que justifica es en Jesús únicamente o es en Cristo. Eso no, yo no dije nada de la muerte ni la resurrección. La fe que justifica es la fe en Jesús o en Cristo. En Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo Jesús, me estoy refiriendo meramente al hombre. Pero cuando me refiero a Cristo, no me estoy solamente refiriendo a Jesús en calidad de hombre. Me estoy refiriendo al Jesús que vino y vivió, murió y resucitó para salvarnos. Amén. Porque solamente Cristo. O sea, Jesús le dijo, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro no le dijo, pues tú eres Jesús. Eso lo sabían desde hacía rato. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Son dos cosas distintas. Amén. Entonces la fe que justifica no es solo en Jesús, sino también es en Cristo. Ahora, la fe es una disposición de ¿qué? ¿Ah? No. La fe es una disposición del corazón
y la mente. ¿Ok? La fe es una disposición del corazón y la mente. Tú y yo tenemos que disponer nuestros corazones y nuestras mentes a creer. Es que me viene y me ataca la duda. Ok, dispón tu corazón y tu mente a creer. Guerrea. Es que nosotros, hay un dicho y no lo sé en total, pero hablando a los hombres, de los hombres, dice que los tiempos buenos producen hombres suaves, hombres débiles. Good times produce weak men. Los tiempos buenos producen hombres débiles. Los tiempos fuertes producen hombres fuertes. ¿Por qué? Porque no tienes otra opción que hacerte fuerte. Amén. O te hace fuerte o te comen vivo. O como se dice por ahí por el Caribe, te vas a quedar como pan comido. Hoy en día muchos de nosotros no queremos batallar. Pero Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Diga al débil, ay, me siento débil. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Que me siento débil. Sóbame. No estoy tratando de descubrir a nadie. Diga al débil, fuerte soy. Amén. Dispón tu corazón y tu mente a creer. Eso es la fe, una disposición del corazón y la mente. Ahora, la gracia justificadora. Ya con esto terminamos el repaso. La gracia justificadora es una gracia cooperante o una gracia gratuita. Gratuita. Diga conmigo, gratuita. Gratuita. Free grace. Gratuita. Aprendan a hablar español. Si yo estoy aprendiendo, si yo puedo aprender, usted puede aprender. La primera vez que yo fui a México decía un montón de disparates y un niño, no voy a decir esa palabra, un niño, va a ser un niño, me decía, ¡habla bien! Y cada rato allá en un rancho, ¡habla bien! ¡Y habla bien! Y qué bueno, todavía sigo aprendiendo a hablar bien. La gracia justificadora es una gracia gratuita, no es cooperante. ¿Cuál es la ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una gracia cooperante y una gracia gratuita? No todos a la vez. Piénselo. Cuando usted escucha la palabra cooperante, cooperación, colaboración, ¿qué es lo que le viene a la mente? Ok, pero ¿quién? ¿Qué es lo que se requiere para ver una cooperación? Una persona trabajando solo, ¿está colaborando o está cooperando? Si está trabajando solo, ¿sí o no? No. Di esa palabra, la A. Ambos, both. Entonces, para que pueda haber una cooperación, una colaboración, se necesitan más de uno, por lo menos dos. Entonces, una gracia cooperante es una obra de Dios en la cual yo estoy cooperando también. Él está trabajando y yo estoy trabajando. Él pone en mí el querer como el hacer. Y yo me ocupo de mi salvación. Él pone en mí el querer como el hacer y me manda el pase del balón. O si estoy jugando baloncesto, me lanza el balón.
Pero entonces yo recibo el valor o recibo el pase, entonces, y yo corro y ahora yo hago una movida. Ahora me estoy ocupando yo. No me estoy haciendo al lado y dejando que el balón me pase por el lado. No, ahora me toca a mí. Cooperante. Una gracia colaboradora. Ahora, pero una gracia gratuita. Si usted da algo gratis a alguien, ¿cuántas personas se necesita para dar algo gratis? Una. ¿Y qué tal si la otra persona no lo quiere, pues? ¿Qué importa? Usted le está regalando algo gratis. No requiere ningún compromiso de ellos. Usted ni siquiera tiene que saber quiénes son. No es una trampa de vendedores. Mira, esto sin compromiso. Yeah, right. Ay, sí. Como dice el dicho, hay gente que dicen, yo nací de noche, pero no anoche. Yo nací a las 9:27 de la mañana, así que ni de noche. La coge de zángano, ¿entiendes? Entonces, una gracia gratuita es Dios únicamente obrando, trabajando. La gracia justificadora es una gracia gratuita. Aquí, estoy como medio boricua hoy. Aquí tú no estás haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada ahora. Porque no hay nada que yo pueda hacer para justificarme y para ser justificado. Eso es una obra únicamente de Dios. Algo que solamente Él puede hacer. ¿Ok? Entonces, es importante esto porque, o sea, de la gracia cooperante, saber la diferencia entre gracias cooperantes y gratuitas. ¿Por qué? Porque Wesley vio el proceso de la salvación como un conjunto de ambas gracias. ¿Ok? Era el estilo conjuntivo, se llama así, el estilo conjuntivo de la teología de Wesley. Que no era, y eso es lo que me atrae mucho a mí, porque es una cosa que siempre me ha frustrado en mi desarrollo, en mi crecimiento dentro de la iglesia, es que siempre es una cosa o la otra. O Dios es muy santo o muy amor, pero no puede ser ni muy santo ni muy amor a la misma vez. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Alabado sea Dios. No, Él es santo. Y para la persona que dice, pero la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca lo describe como amor, amor, amor. Ok. Yo lo único que diría a esa persona, busca todas las ocasiones que la Biblia dice así, santo, 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 y dime, ¿quién está diciendo eso? ¿Es Dios o seres creados? Usted ha visto algo tan maravilloso, tan grande, que usted no sabe, se le van las palabras y usted a veces nada más repite lo mismo, y repite lo mismo, y repite lo mismo, porque usted está abrumado de lo que está viendo. Amén. Y no se le ocurre otra palabra. ¿Ok? Pero por eso hace como 1 año, 2 años, que hablamos acerca de quién es Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de Él? Y eso lo vimos en Éxodo capítulo 34. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y él descendió. Cubrió los ojos de Moisés, lo escondió en una hendidura, en la hendidura de una piedra, y le pasó por el lado para que no viera su rostro, pero él vio sus espaldas. Pero mientras que él miraba la espalda gloriosa de Dios,
Dios empezó a hablar de Él mismo. Entonces, es lo único. Pero Wesley, él creía su teología era conjuntiva. No era solamente, y no todo es una cosa o la otra. A veces sí. ¿Ok? No hay no hay una relación conjuntiva con Dios y el diablo. No. En ese aspecto es una cosa o la otra. Una persona o la otra. ¿Ok? Bueno, por lo menos para Dios. ¿Ok? El diálogo no le importa con quién usted y yo nos acostamos. A él le da igual. Pero Dios es siempre exclusivo. Amén. El creador del universo. Entonces, esa era la clase de teología de Wesley. Ahora, la justificación. ¿Qué es la justificación? Ahora sí. Porque hablamos todo el proceso, los elementos para llevarnos a la justificación, pero ahora vamos a ver qué es la bendita justificación. La justificación es un cambio relacional que Dios hace para nosotros después del arrepentimiento y a través de la obra expiatoria. Okay, voy a definir eso, pero de la obra expiatoria de Cristo. De nuevo, la justificación es un cambio relacional que Dios hace para nosotros después del arrepentimiento y a través de la obra expiatoria de Cristo. ¿Cuál fue la obra expiatoria o reparadora de Cristo? Cuando se ofreció en expiación. Otra palabra, propiciación por nosotros. ¿Ok? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Desde el principio, ¿qué era lo que Dios requería para cubrir el pecado? Un sacrificio. ¿Ok? Pero todos los sacrificios animales que se hicieron y se ofrecieron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solamente sirvieron para cubrir el pecado, pero no remover el pecado. En sí, solamente aplacaban la ira de Dios, pero esos sacrificios no reparaban por completo y desde la raíz la rotura relacional que hubo entre el Creador y su creación cuando la humanidad cayó en el pecado en el huerto del Edén. Pero al cumplimiento de los tiempos, como escribió el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo para ofrecerse como el perfecto sacrificio, el sacrificio perfecto que no solamente iba a cubrir el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, dijo Juan el Bautista. Él dijo que quita, remueve el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cómo pudo Él quitar? Porque Él fue perfecto. Él fue santo. Amén. Sí, nacido de mujer, pero por el poder del Espíritu Santo. Él no fue producto de la semilla corrompida del ser humano. Él no fue producto, Él no nació con la naturaleza pecaminosa que usted y yo nacemos. El Espíritu Santo, ¿el Espíritu qué? Santo. Vino sobre María, hizo la obra en ella,
la empoderó para concebir, puso en ella, por así decirlo, la semilla de Dios. Y ella concibió y dio a luz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para que Él fuera el holocausto y sacrificio, la ofrenda perfecta por todos los tiempos, para que ya no hubiera necesidad de seguir ofreciendo sacrificios de animales. Entonces, esa obra expiatoria de Cristo repara nuestra relación con Dios después del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace esa obra justificadora? Esa obra trata con nuestro pecado. El pecado pasado. ¿Ok? No el pecado presente ni el futuro. No. La justificación trata, es el perdón de Dios por nuestro pecado pasado. Es un cambio relacional que nos libera de la culpa del pecado. Porque de nuevo, es Dios por la sangre de Cristo que nos está justificando. O sea, el Cordero de Dios que se ofreció, así mismo como el John MacArthur, que es un buen teólogo, uno de ustedes me envió este video, es un tremendo teólogo, pero pero en eso 100% Jesús vino en sustitución por nosotros. Usted y yo teníamos que dar la vida, pero Él vino a sustituirnos en la cruz del Calvario. Entonces, por su obra expiatoria, sucede un intercambio entre nosotros y Dios cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros se nos acredita la santidad de Jesús, mientras que a Él se le puso nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestro pecado. Amén. No habiendo pecado, no habiendo cometido ni un solo pecado, Él cargó con todo el pecado de toda la raza humana, pasado, presente y futuro. Amén. ¿Para qué? Para que usted y yo, después de arrepentirnos, después de responder a la gracia o ser habilitados a responder por la gracia preveniente de Dios, y luego después de pasar por el proceso de la gracia convincente de Dios, cuando Dios trae la ley moral y nos convence de pecado, nos empieza a revelar los atributos de Dios y nos trae a un lugar, a un momento de arrepentimiento. En ese momento Dios trata y perdona todo nuestro pecado pasado y lleva a cabo un cambio relacional que nos libera de la culpa del pecado. O sea, no solamente nos perdona del pecado, nos libera de la culpa del pecado. Usted, ya lo he repetido como 3 veces. ¿Por qué? Porque usted necesita escuchar eso. Yo necesito escuchar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Trae pecados y memorias de pecado que hemos cometido en el pasado. ¿Para qué? Para inculparnos, para cargarnos de culpa, cuando Jesús nos justificó y ya nos liberó de la culpa del pecado. Delante de Dios estamos liberados, somos perdonados, pero el enemigo nos convence lo contrario. Le hago una pregunta como el domingo, ¿quién te dijo eso?
¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Quién te está susurrando al oído de tu alma y de tus pensamientos? Necesitas reconocer quién te está diciendo eso, de dónde vienen esos pensamientos y rechazarlos porque no concuerdan con la palabra de Dios y la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo y la obra expiatoria de Jesucristo en tu vida. Si tú estás en Cristo, Él te perdonó ya y te liberó de la culpa del pecado pasado. Y entonces, como parte, como Él nos cambia relacionalmente, hay un cambio relacional, ¿ok? Él perdona nuestro pecado pasado y también nos libera de la culpa del pecado. Entonces, nos reposiciona relacionalmente, nos cambia de posición. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en nuestro pecado, usted y yo éramos enemigos de Dios. Amén. Pero si ahora estamos en Cristo, no somos enemigos de Dios ya. Ahora somos hijos. Amén. Ya no somos rechazados en nuestro pecado. Somos aceptados en su amor y por su gracia. Entonces, eso es lo que hace, o lo que es, mejor dicho, lo que hace la justificación. Ahora, ¿estamos bien hasta ahora? Amén. Ok. ¿Qué no es la justificación? ¿O qué no hace la justificación? La justificación no te hace justo. De nuevo, la justificación, yo dije perdona cuáles pecados, pasado, presente o futuro. Pasado. La justificación solamente está tratando con el pasado. Pastor, ustedes que son ansiosos, ¿y qué pasó con ahora y mañana? Tranquilo, Nilo. Esa es otra obra. ¿Ok? La justificación no te hace justo, ni recto. Esa es otra obra que se llama santificación o regeneración. Y eso es lo que vamos a tratar próximamente. Ahora, tampoco nos exime de las acusaciones presentadas en nuestra contra por la ley. Ni tampoco implica que Dios está ciego a los que han sido justificados y Él no sabe ni ve quiénes ellos verdaderamente son. O sea, el hecho de que Dios nos justifica y nos perdona del pecado pasado y nos libera de la culpa del pecado, no quiere decir que Él tiene un amor ciego, como decimos humanamente. No, que el amor es ciego. A veces hay muchas madres que tienen un amor ciego. ¿Ok? Tan ciego que no los deja corregir y disciplinar a sus hijos adecuadamente. Porque hay personas que se les pasa la disciplina. Y disciplinan, pero no es una disciplina conduciva, ni saludable, ni productiva. Lo único que hace es que los endurece más. ¿Sí? Que Dios no dé sabiduría. Pero la justificación no es eso. O sea, no es que Dios ahí se queda justificado y no está viendo. No quiere decir que uno puede pecar en él ahora. Es decir, de todas maneras Dios me justificó. No. Eso no va con Wesley. La justificación es una obra de Dios para nosotros. Diga conmigo, la justificación es una obra de Dios
para mí. para mí. Ahora, la obra de regeneración o santificación es una obra de Dios en ti. Pastor, que es lo mismo, para en, ¿por qué no es lo mismo? No es lo mismo. Si yo te digo, voy a hacer esto para ti, y luego te digo, pero esto otro voy a hacer en ti, son dos cosas distintas. Porque al decir la implicación, estoy implícitamente diciendo, voy a hacer algo interno en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Amén. ¿Ok? Al decir, voy a hacer algo para ti, voy a hacer algo acá afuera, externa, que estoy haciendo a tu beneficio. ¿Estamos? Amén. Entonces, la justificación es una obra de Dios para nosotros, mientras que la regeneración y o santificación es una obra de Dios en nosotros. La gracia justificadora, esto lo dije la semana pasada, a diferencia de la gracia preveniente y convincente, es una gracia salvífica. ¿Ok? Es un regalo, es un don más de Dios. Pues eso es lo que significa gracia. La gracia es un don, Amén. es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. ¿Ok? También la gracia de Dios es el poder de Dios que hace cosas para nosotros y en nosotros que a nosotros, aparte del poder de Dios, nos sería imposible. Esa gente que dice, Señor, dame la gracia para, Lord, grace me too, give me the grace too. Es el poder de Dios en acción. ¿Sí? Entonces, este don de perdón nos muestra que Dios no perdona a los piadosos, sino a los impíos. ¿Por qué? Porque de nuevo, esta gracia justificadora trata con el pecado. Y la gente piadosa, Carly, entonces yo es piadoso, ¿ok? La gente piadosa piensa que son perfectos. Tienen un complejo de superioridad y de que yo soy más santo que tú. Ay, pobrecito, usted que está batallando con el pecado y con el libertinaje y te miran, con desprecio. La gracia justificadora no es para esa gente. Wow. La gracia justificadora es para los impíos. ¿Okay? Por lo tanto, no tenemos que limpiarnos antes de ser perdonados. Amén. ¿Me escucharon? Le pasó eso por arriba. Por lo tanto, no tenemos que limpiarnos antes de poder ser perdonados. No, no estoy listo todavía. Todavía tengo cosas que resolver. Cuando yo esté listo, yo vuelvo a la iglesia. Esa es una excusa. Esa es su manera de decir, no quiero seguir adulterando más. Amén. O quiero seguir festejando más, tomando más, divirtiéndome más, haciendo lo que se me pega la gana con mi vida hasta que las cosas se vayan a pique y necesite a Dios, entonces me acerco a clamar a Dios. ¿Y sabe qué? Si estás en esa situación, acércate y clama a Él. Amén. De corazón.
podemos recibir su don de gracia ahora. No es por esfuerzo humano o por las obras de la ley que los pecadores son justificados, es solo por gracia mediante la fe. Alguien búscame en Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿Vieron eso? Somos salvos por medio de qué? Gracias. ¿Ok? Por la gracia. Sois salvos por medio de la... Fe. ¿Ok? Y ni siquiera la fe de nosotros. ¿Por qué? Porque es que... Porque es don de Dios. ¿Sí? O sea, hasta la fe o sea, como alguien dijo ahí, el Señor no tiene tanto para darnos que hasta el saco nos da para llevarnos lo que Él tiene para... Porque literalmente nosotros venimos a Él sin la habilidad de recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces necesitamos fe. Hasta la fe Él nos tuvo que dar para poderlo recibir. Precioso. Entonces somos salvos por gracia, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿ok? Entonces la justificación es un don que simplemente, de nuevo, es una manifestación de la gracia gratuita de Dios y no es nada menos que la libertad de la culpa del pecado. ¿Alguien más? Léeme en Efesios capítulo 1 del versículo 7 al 8. We're about to be done. Efesios capítulo 1 del versículo 7 al 8. Dios es tan rico en gracia, es nueva traducción viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. Alguien para terminar, léeme en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice Hebreos 1:3. Ujú. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Gracias. Déjame leerles esta traducción que habla y explica escrituralmente lo que sucede en el proceso de la salvación, de la justificación, perdón. O sea, con qué trata la justificación? ¿Con qué es lo que trata la justificación? Es una pregunta. Hello. ¿Qué es lo que hace la justificación? Nos justifica, nos limpia. Les acabo de dar la definición, se lo voy a leer. Apunte, tome nota. Perdona el pecado pasado. ¿Estamos? Amén. La justificación perdona el pecado pasado. Nos libera de la culpa del pecado. Y nos cambia relacionalmente de ser enemigos
de Dios a ser hijos de Dios. La justificación es una obra de Dios para nosotros o en nosotros. No. Para. Porque la obra de Dios en nosotros es santificación. Es la regeneración. Pero la justificación de Dios es una obra de Dios para nosotros. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dijimos que es una gracia gratuita, que significa que solamente Dios está obrando aquí. Aquí tú y yo no estamos cooperando. Estamos recibiendo. ¿Estamos? Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado. ¿Escucharon eso? Habiendo efectuado, o sea, la gracia justificadora de Dios es una obra y es una gracia salvífica. ¿Qué es lo que significa eso? Se los he dicho, se lo voy a repetir. Una gracia salvífica es una gracia que tiene el poder para efectuar salvación en nosotros. Por ejemplo, dijimos que la gracia preveniente de Dios no es una gracia salvífica. Pero la gracia justificadora sí. Porque de nuevo, es solamente Dios obrando y está tratando con nuestro pecado pasado. Porque eso es lo primero que tenemos que tratar cuando nos acercamos a Dios. ¿Sí? Antes de poder tratar con el presente para producir un futuro mejor, tenemos que tratar con el pasado. Entonces en la justificación el Señor nos perdona del pecado pasado y nos libera de esa culpa, de la culpa de ese pecado pasado, y nos reposiciona. Porque ¿cómo va a seguir hacia adelante si todavía somos enemigos de Dios? ¿Me están siguiendo? Entonces en la gracia justificadora no solamente vemos un perdón, estamos viendo una reconciliación. Porque yo les he enseñado que el perdón y la reconciliación son dos cosas separadas. Dos actos distintos. No es lo mismo tampoco. ¿Ok? Pero entonces, dice aquí de nuevo, Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿quién? ¿De nosotros? No. Porque esto no es cooperante, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Obviamente ese versículo está hablando de Jesús. ¿Sí? Y la obra que Él hace en nosotros a través de su gracia justificadora. Y quiero dejar un versículo que leí la semana pasada. En Romanos 5, 1 al 2. Busquen eso, yo lo leo, pero busquen conmigo Romanos 5, versículo 1 al 2. Dice así, justificado, esta es la Reina Valera del 60. Justificados pues por la ¿qué? Fe. Por la fe tenemos ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos. ¿Somos qué? Hijos. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De la obra expiatoria de Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la Fe. a esta Gracia. en la cual estamos firmes. Firmes. Así en Dios, si nos hemos arrepentido y Él nos ha justificado,
espiritualmente, a pesar de lo que el diablo te diga, a pesar de lo que el enemigo te diga, espiritualmente y por la palabra de Dios, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y por eso también, uno de los profetas, Dios dijo, mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? De conocimiento. O de sabiduría. Simplemente, como le dije a los hombres, creo en el Día de los Padres, no sabemos nuestra escritura, no conocemos. Conocemos el aleluya, conocemos la cultura de la iglesia, conocemos muchos cantos, pero conocemos y sabemos muy pocas palabras. Y por eso el enemigo alquila espacio gratis en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero es más, ni siquiera lo alquila. Es de esos que se meten en una casa y se quedan ahí squatters. No sé cómo decirlo en español. Son gente que nada más se meten en una casa abandonada y ahí se quedan. Están viviendo ahí de gratis. Y así está el enemigo. Muchas veces, muchos de nosotros está viviendo y ocupando espacio en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras almas de gratis. Porque no sabemos simplemente y no conocemos la Escritura y no sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. La gracia justificadora. Si tú estás en Cristo, si tú te has arrepentido, el Señor te ha justificado. Y tal vez necesitas todos los días, si necesitas hacerlo por los próximos 30 días, lee Romanos 5, 1 al 2 todos los días y léete Hebreos 1 y 3. Y cállale la jeta al diablo. Y calla las mentiras del diablo. Amén.